Hola, en este video vamos a analizar el tema de teoría de colas o teoría de líneas de espera, que no es otra cosa que cuando hay, por ejemplo, una serie de personas que está haciendo una fila para esperar un servicio. Pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra fábrica, en nuestra empresa, en la fila de llegada de materia prima, de producto en proceso. Lo podemos encontrar en la fila hasta de nuestros correos. Lo podemos encontrar en muchos de nuestros aspectos empresariales. Podemos encontrar este tipo de líneas de espera o de colas. Entonces, para entender mejor el tema, no hay nada mejor que verlo en un ejemplo. Entonces, así como hemos visto antes, tenemos aquí un parqueadero. Este parqueadero básicamente, o esta llegada de buses, lo que nos está mostrando es que primero tenemos aquí una vía. A esto le vamos a llamar fuente de entrada. ¿Qué quiere eso decir? Que de esa vía es de donde van a entrar algunos buses a nuestro sistema. Esto que está aquí es nuestro sistema, es decir, la fuente de entrada no hace parte de nuestro sistema. Los buses van a llegar cada cierto tiempo. Digamos que llegó este primero. Este llega aquí, a donde el señor despachador, y tiene que llenar una documentación y en eso se demora un tiempo. Mientras este está haciendo la documentación, de pronto llegó este y entra a la espera. Y de pronto llegó este y es posible que hayan seguido llegando más buses a nuestro sistema. Entonces, recordemos, la llegada de los buses en promedio se distribuye bajo este parámetro lambda. Es decir, aquí puede ser 5 buses por hora, 10 buses por minuto, cualquier medida de llegada de clientes o de entidades a nuestro sistema en una fracción de tiempo, minutos, horas, segundos, días, meses, lo que sea. Este es lambda, llegada de nuestras entidades. Y la atención, el servicio que les damos a ellos también es variable, es decir, no tenemos robots ahí que lo hacen en un tiempo preciso, sino que a veces se demoran un poco más, a veces se demoran un poco menos. De pronto este bus tiene unos documentos más complicados que hay que hacerle más trámites, entonces ese tarda un poco más que este otro. En promedio vamos a tener una atención de buses, también buses por minuto, buses por hora, buses por día, que se llama μ. Entonces, con estas dos variables vamos a manejar todo el sistema y específicamente a tratar de predecir algunos de los comportamientos que va a tener ese sistema hacia el futuro. Entonces, para eso vamos a ver el enunciado de nuestro problema. El enunciado lo que dice es que este paradero de buses se llama la parada y que recibe un total de 10 buses por hora, un promedio de 10 buses por hora. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de atención, tenemos un solo servidor, pero ese servidor atiende los buses, un bus cada 4 minutos en promedio. Recuerden que a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Vamos a asumir que tanto la llegada de los buses como la atención se distribuyen bajo una distribución exponencial o markoviana. Eso suena complejo, pero simplemente lo que nos dice es que se distribuye como la mayoría de filas, de sistemas de filas, tanto de un banco, de un supermercado, de cualquier cosa. Llegan muchos, llegan en un tiempo promedio estimado, pero hay casos extremos donde se demoran mucho atendiéndolo. Eso es básicamente lo que nos dice una distribución exponencial o markoviana, y para eso vamos a resolver el primero de los puntos. ¿Cuál es el nivel de utilización o factor de uso del sistema? Entonces, para resolver ese punto, ¿cuál es el nivel de utilización o factor de uso? Bueno, primero tenemos aquí nuestro set de fórmulas. Nuestro set de fórmulas, que aunque se vean un poquito complicadas, simplemente es porque utilizan letras griegas, pero realmente es muy sencillo y en el desarrollo del ejemplo vamos a ver que es bastante sencillo de utilizar. Bueno, nos preguntaron cuál es el nivel de uso del sistema. Un poco el nivel de uso se refiere a qué tan ocupado está de pronto ese señor que está ahí en la taquilla. Y eso se define por la letra ρ. ρ, como dicen nuestras fórmulas, va a ser lambda sobre μ. ¿Qué es lambda y qué es μ? Bueno, decíamos que lambda es la llegada de buses por hora, en este caso vamos a definir como unidad de tiempo la hora, y μ es la cantidad de atención de buses por hora. Tenemos que ser consistentes, si en un lado utilizamos horas, en el otro también tenemos que utilizar horas. Bueno,
Aquí nos dijeron en este caso que la llegada de buses era de 10 buses por hora. ¿Sí? No es necesario que utilicemos, que pongamos en todos los casos las unidades, pero vamos a hacerlo solamente en este caso como para que quede claro. Ahora bien, ¿cuál es mu? ¿Cuál es nuestra capacidad de atención? Si nos dijeron que era cada 4 minutos, bueno, entonces toca calcularlo. 60 minutos, ¿cuántos buses podemos atender si podemos atender 4 buses? Cada 4 minutos podemos atender un bus. Eso nos da un mu de 15 buses por hora, ¿sí? O sea, aquí se nos cancela esto. Nos queda 15 buses por hora es la capacidad de atención. Si atendemos un bus cada 4 minutos, quiere decir que podemos atender 15 buses por hora. Entonces 15 va a ser nuestro factor de acá, 15 buses por hora. 10 sobre 15 será lo que nos defina, esto será 2/3, lo mismo que 2/3, perdón, voy a decirles, 10 sobre 15 es lo mismo que 2/3, que es lo mismo que un 66,66% de factor de utilización. Es decir, el 66,66% del tiempo nuestro sistema, en este caso nuestra persona que atiende a los buses va a estar ocupada. ¿Listo? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta se relaciona mucho con esta. Vamos a verla. La segunda pregunta básicamente lo que nos formula es qué porcentaje del tiempo la fila se mantiene desocupada. Es decir, acabamos de ver qué porcentaje del tiempo se mantiene ocupada. También nos pregunta qué probabilidad hay de no encontrar un bus en la fila. Fíjense que estas dos preguntas son exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué posibilidad tengo o qué porcentaje del tiempo se mantiene el sistema desocupado? Y fíjense que si nosotros decimos que nuestra persona que atiende está ocupada las 2/3 partes del tiempo, pues lo que va a querer decir es que esa persona está desocupada y eso tiene a eso le llamamos P sub 0. ¿Qué quiere decir P sub 0? La probabilidad de que haya 0 personas en la fila. ¿Cuál será la probabilidad de que haya 0 personas en la fila? Bueno, pues si 1 es el total del tiempo y si decimos que 2/3 o 0,66 es el tiempo que lo mantenemos ocupado, pues esta diferencia va a ser lo que se mantiene desocupado. 1/3 en este caso, que es lo mismo que el 33,33% del tiempo. Entonces fíjense ese complemento. Nos preguntan, ¿cuál es el nivel de ocupación? Hombre, las 2/3 partes del tiempo el sistema está ocupado. Entonces nos preguntan, entonces, ¿qué porcentaje del tiempo está desocupado? Bueno, pues la otra tercera parte del tiempo. Sí, eso es básicamente lo que estamos diciendo con esas dos variables. Continuemos mirando la siguiente pregunta del enunciado. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda un bus hasta que se estaciona? Es decir, hasta que se desocupa del sistema. Entonces recordemos que en nuestro set de fórmulas nosotros tenemos unas variables que se llaman L y otras variables que empiezan por W. L se refiere a longitud. Estamos hablando en inglés de length, longitud del sistema, dice aquí. Y esta es la longitud de la cola. Recordemos que en inglés la cola se dice queue. Entonces, esta es la longitud de la cola. Y en este caso el W será un wait time o waiting time, que es el tiempo de espera en cada cosa. Este WS es el tiempo de espera en el sistema completo y el tiempo de espera en la cola. ¿Cuál es la diferencia? Yo llego al banco, hago una fila. Cuando llego al primer puesto y puedo pasar hacia donde el cajero, ese fue mi tiempo de espera en la cola. Pero si a ese tiempo de espera en la cola le sumo el tiempo que tarda el cajero en atenderme, el tiempo total de todo pues va a ser el tiempo en el sistema. Entonces en este caso nos preguntan cuál es el tiempo en el sistema promedio. Entonces lo que tenemos que saber es que la variable correcta a analizar es WS, tiempo de espera en el sistema. Y nos dice que esto es 1 sobre mu menos lambda. Pero mu menos lambda, habíamos dicho,
mu está dado en términos, es un 15 buses por hora. Y lambda son 10. Entonces, el tiempo de espera promedio en este caso va a ser de un quinto. ¿Un quinto de qué? Bueno, pues un quinto de hora, es decir, 12 minutos. Porque 12 minutos es la quinta parte de una hora. Entonces, el tiempo promedio de espera de nuestro bus en el sistema será de 12 minutos. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta se refiere a cuál es el tiempo, el número de buses promedio en la fila. Entonces, recordemos que para calcular la longitud de la fila, o que es lo mismo, los números de buses que están en la fila, pues ya usamos una de nuestras fórmulas de L. Pero no nos preguntan la del sistema, nos preguntan la de la fila. Por lo tanto, entonces usamos esta L sub Q. ¿Sí? L sub Q es igual a lambda al cuadrado por mu sobre mu por mu menos lambda. Suena enredadísimo de nuevo, pero fíjense que es muy sencillo porque uno lo que dice es que lambda es 10, entonces 10 al cuadrado, dividido mu, que es 15, por 15 menos 10. Y resuelvo, simplemente. Entonces, aquí queda 100 sobre 15 multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces, al resolver esto, esto da 100 sobre 75. Y esta fracción, que es algo así como 5 cuartos, lo que me va a decir, creo que esto da 1,25. Y lo que me está definiendo es cuántos buses en promedio voy a encontrar en la fila. Si yo fuera 100 veces a mirar ese parqueadero, pues a veces lo encontraría sin fila, a veces lo encontraría con un bus en la fila, otras con 2 y a veces hasta 3 o 4 buses en la fila. Entonces, el promedio de lo que encontré, el promedio de esas veces que lo encontré con 0, con 1, con 2, con 3, el promedio ponderado, lo que me va a decir es que en promedio hay 1,25 buses en la fila. ¿Listo? Sigamos con el siguiente punto del enunciado. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un bus en la fila? Entonces, recurrimos a esta otra fórmula, P sub n. Si, antes utilizamos, bueno, aquí P sub n a lo que se refiere es la probabilidad de encontrar n buses en la fila. Y en este caso nos está preguntando cuál es la probabilidad de encontrar un bus en la fila. Bueno, pues simplemente reemplazamos. Probabilidad de 1 es igual a 1 menos ρ por ρ a la 1, porque n tiene el valor de 1. Entonces, para encontrar la solución, pues simplemente reemplazamos. Decimos que 1 menos ρ, recordemos que ρ estaba en términos de 10 sobre 15. ¿Sí? 1 menos ρ por ρ a la 1, que es 10 a la 15 a la 1, o sea, 10 a la 15. Esto me va a dar una solución. Ahorita no nos vamos a detener en la cantidad numérica que de cada uno de estos ejemplos, pero esto me va a dar una solución, digamos que nos da 0,23. Eso quiere decir que hay un 23% de probabilidades de que si yo voy a mirar ese sistema, tengamos un bus en la fila. ¿Estamos? Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar dos buses en la fila? ¿Sí? La probabilidad de encontrar dos buses en la fila es lo mismo, la misma fórmula, 1 menos ρ por ρ a la 2, porque n es 2. Entonces, si esa es la probabilidad de la que estamos hablando, pues de nuevo lo resolvemos. 1 menos 10 sobre 15, o sea, menos 2 tercios, pongámoslo aquí así de una vez, menos 2 tercios por 2 tercios a la 2.
Si quieren resolvamos este, sí, resolvámoslo. 1 menos 2 tercios me da 1 tercio, ¿sí? Multiplicado por 2 al cuadrado da 4 sobre 9. Eso me da 4 sobre 27. Cuando resolvamos esto, nos va a dar una probabilidad que es la que nos dice cuál es la probabilidad en la cual encuentro 2 buses en la fila. Es decir, si yo fuera 100 veces a esa fila a mirar, ¿cuántas veces lo encontraría con 2 buses exactamente en la fila? El último de los puntos era precisamente cuál es la probabilidad de encontrar 3 o más buses en la fila. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Esa pregunta es un poquito, digamos, más complicada. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 3 o más buses en la fila? Me implicaría sumar la probabilidad de encontrar 3 más la probabilidad de encontrar 4 más la probabilidad de encontrar 5 y así sucesivamente de manera infinita. Entonces, como eso no está muy viable, pues también podemos decir que la probabilidad de encontrar 3 o más es igual a 1 menos la probabilidad de no encontrar ninguno, menos la probabilidad de encontrar 1, menos la probabilidad de encontrar 2. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque espere. Si me dijeron cuál es la probabilidad que tengo de que haya 3 buses en la fila, o 4, o 5, o 6, o 7. Hombre, pues por definición la probabilidad total es 1, o 100%. Entonces lo que quiere decir es que la probabilidad de encontrar 3 o más es el 100% menos la probabilidad de que no haya ninguno, o de que haya 1, o de que haya 2. Es decir, la probabilidad como contraria de lo que me están preguntando. Simplemente reemplazo por estos valores que yo encontré aquí, P sub 0, que en este caso es 1 menos ρ, y eso es igual a 1 tercio. Entonces yo diría, esto es igual a 1 menos 1 tercio, menos, bueno, lo que me haya dado la probabilidad de 1, menos 4 sobre 27. Esto creo que me da como 2 sobre 9. Cuando yo hago esta fórmula, lo que voy a encontrar es cuál es la probabilidad de encontrar 3 o más buses en la fila. Bueno, con eso terminamos de resolver nuestro ejemplo, pero yo lo que quiero que entiendan sobre todo es, bueno, ¿y esto para qué sirve? Entonces, de alguna manera, veámoslo en el ejemplo clásico del banco. Si usted es el gerente del banco, usted quiere saber, hombre, ¿cuánto tiempo me va a esperar un cliente ahí? Si yo pongo un asesor y mi asesor está atendiendo un cliente cada 5 minutos. ¿Y cuál es la longitud de la fila que se va a armar? Es decir, ¿será que el sitio donde yo tengo el banco, el espacio que yo tengo en el banco es suficiente para que la gente, para la fila que se va a armar de gente? ¿Será que la gente está esperando mucho tiempo? ¿Será que en el sistema duran demasiado tiempo? ¿Será que entonces, por lo tanto, va a tener que tomar decisiones como tener un segundo cajero, tener cajeros automáticos que me resuelven las diligencias con que llegan las personas? ¿Qué tipo de decisiones tengo yo que tomar para que esas filas que tengo ahí alcancen unos parámetros aceptables de buena calidad para mi cliente? Lo mismo va a pasar aquí en este parqueadero con respecto a los buses. Si nosotros predecimos que un bus va a tener que esperar 3 o 4 horas en esta fila, pues realmente es dinero que estamos perdiendo por tener un bus ahí inactivo. Y así sucesivamente. Todos nuestros sistemas que tienen líneas de espera o colas o filas, es importante gerenciarlos de tal manera que sean lo más eficientes posible y que tengan la mejor calidad del servicio al usuario si es nuestro cliente en ese caso. Para eso es que se utilizan esas filas. Recordemos que en nuestro caso de nuestro parqueadero hubiéramos podido tener 2 o 3 o más personas atendiendo, en el cual las fórmulas que utilizamos son distintas a estas que tenemos acá. Eso lo podemos ver en un video más adelante. Lo importante es que entiendan los conceptos de qué es lambda, en qué unidades se mide, qué es mu y en qué unidades se mide, y cómo estos parámetros, tasa de llegada, tasa de atención y número de cajeros, los podemos utilizar para predecir qué nos va a pasar en el sistema. Entonces, bueno, a estudiar mucha teoría de colas o de líneas de espera. Espero que haya quedado bien comprendido este tema.